TV5, la señal de Linares y CFT Maule. Que tus sueños no se detengan. Presenta TV5 Noticias, edición central. Incrustado en un muro terminó vehículo participante de accidente de tránsito en Linares. El Fondo del Adulto Mayor 2021 está orientado a la tercera edad en pandemia. Aprobado salió desde el Senado el proyecto de retiro del tercer 10%. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra edición de TV5 Noticias, revisando las principales informaciones ocurridas en Linares, en Maule Sur, y también temas de nivel nacional. Vamos de inmediato con los contenidos. Incrustado en un muro terminó un móvil particular luego de una colisión en el sector oriente de Linares. En esa área de calles General Barbosa con Serrano, los vecinos alertan de reiterados accidentes. Fue alrededor de las 12:15 horas de este jueves que personal de rescate de bomberos de Linares se trasladó hasta calles General Barbosa, intersección con Serrano, por la colisión de un transporte de mediano tamaño y un automóvil, terminando el primer vehículo chocando contra el frontis de una casa. Demasiado. Corren muchos accidentes, casi. Mire, no hace mucho que botaron una muralla aquí en la casa de 2 pisos del frente, una camioneta que venía de acá. Me ha jodido tantas veces el lomo de toro en esta cuadra porque la gente toma la velocidad después de la bomba para acá a todo lo que da. Los voluntarios se concentraron en verificar la condición de los conductores sin lesiones aparentes. Ambos móviles, de todas maneras, resultaron con daños considerables. Nuevamente tenemos otro accidente de tránsito, específicamente acá en las calles de Serrano con General Barbosa. Uno de los 2 móviles no respetó el disco padre que está acá en el lugar, así es que el carabinero ya está haciendo la investigación correspondiente. Solamente tenemos daños, no tenemos personas lesionadas. Hay una persona, la copiloto que venía en el automóvil, está un poco choqueada solamente, así es que no quiere ser inmovilizada, por lo tanto ya estaríamos controlando la situación. Organismos de emergencias reiteraron las precauciones al momento de conducir, siempre estando atentos a la señalética vial. Y vamos a otras materias. El Fondo del Adulto Mayor de este 2021 estará orientado de manera especial a mejorar la integración de las personas de tercera edad en medio de la pandemia. La postulación será telemática hasta fines de mayo. Los adultos mayores son las personas que en la primera oleada de pandemia fueron los más vulnerables al coronavirus. En la actualidad son aún vulnerables, pero también por temas de desarrollo personal y social. Yo salgo como una vez al mes a hacer lo que es estrictamente necesario, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde uno cada día se encuentra con problemas, sale a hacer las cosas, un problema en una oficina, en otra oficina, una atención más expedita, como viejos que somos, ¿cierto? Para fomentar su autonomía y mejorar su calidad de vida, especialmente en tiempos de pandemia, se lanzó el Fondo Nacional del Adulto Mayor. Este fondo viene este año un poco más amigable en cuanto a la situación sanitaria que estamos viviendo, dirigiendo nuevos lineamientos principalmente a seguridad, protección personal, incentivar el voluntariado, ya que en realidad el fondo en sí favorece a la capacidad de autogestión para que nosotros podamos llegar a una mejor integración de los adultos mayores. A nivel país se dispondrá de 4.200 millones de pesos, de los cuales 261 millones serán distribuidos para que postulen los 1.500 clubes del adulto mayor del Maule. Son ellos quienes en esta pandemia se han restringido, se han cuidado, se han guardado para en definitiva poder enfrentarla de mejor forma. Y también sus organizaciones están esperando apoyo para poder seguir ellos mismos, apoyando también al resto de los adultos mayores. Ese es el compromiso que tenemos como región y es por ello que el Fondo Nacional del Adulto Mayor es un fondo que está destinado a generar iniciativas que nazcan de los propios adultos mayores. Son ellos quienes tienen proyectos, tienen sueños, tienen ideas que quieren desarrollar en beneficio de sus pares. Las postulaciones estarán disponibles en el sitio web www.senama.gov.cl hasta el 31 de mayo y para consultas estará el Fono Mayor 800-400-035. Y vamos a otras temáticas. Aprobado salió desde el Senado el proyecto de retiro del tercer 10% del Fondo de Pensiones en la comunidad local
Hay expectativas de que esto sea posible más temprano que tarde, pero queda superar un obstáculo clave, el envío de la iniciativa, cuando termine su tramitación en el Congreso, al Tribunal Constitucional, según anticipó el gobierno. Por 31 votos a favor y 11 en contra, finalmente fue aprobado en general en la sala del Senado el tercer retiro de un 10% del fondo de pensiones. Ya desde marzo, el tema se instaló a nivel nacional y local por los complejos números de la pandemia y las prolongadas restricciones al trabajo y el impacto en los ingresos. Bueno, lo ideal es que lo aprueben porque lamentablemente el gobierno no hace nada por ayudar a la gente con platas del gobierno. Si al final es verdad que hay muchos que ya han sacado sus ahorros previsionales, pero si nadie te da la mano, hablemos de nadie pensando en el gobierno. La gente quiere retirar el 10% porque lo necesita, imagínense, hay gente muriéndose de hambre. Una necesidad, una ayuda, digamos. Lógico, y por lo demás la plata de la persona que ha trabajado. Entre los parlamentarios de Maule votaron a favor del retiro los senadores Jimena Rincón, Álvaro Elizalde y Juan Castro. Yo quiero invitar al Ejecutivo y a todos los colegas senadores a que trabajemos unidos por el bien del país, porque tengo la certeza de que no todas las cosas las hemos hecho bien. Presidenta, yo voto a favor de este tercer proyecto. La voluntad mayoritaria de la sociedad chilena, que se expresa en una amplia mayoría en el Congreso Nacional, requiere, para que el gobierno impida esta reforma, una intervención del Tribunal Constitucional como tercera cámara, en donde ni siquiera se constituye una mayoría nítida respecto a la interpretación constitucional. Francamente absurdo. Presidenta, voy a votar a favor de esta iniciativa. Juan Antonio Coloma y Rodrigo Galilea rechazaron este tercer retiro del fondo de pensiones. Pero no simplemente aceptar una moción de una parlamentaria de izquierda más dura y decir simplemente a todo que ok. Yo creo que el Senado tiene que hacer una reflexión de cómo cuidamos las pensiones del futuro, cómo enfrentamos los dramas del presente, con sentido de entendimiento, lo han dicho otros senadores, con sentido de acuerdo. Lo que nosotros pedimos, racionalidad, enfoque y ser capaces de ir a donde hay que llegar. Muchas gracias, presidente. Yo voy a seguir oponiéndome a esto por considerar que no resuelve los problemas que nosotros queremos resolver. La senadora Rincón, en particular, apuntó críticas al limitado alcance de los beneficios anunciados por el gobierno, como el bono clase media. Esta es la imagen, presidenta, que lamentablemente ha sido la tónica de millones de hombres y mujeres en nuestro país. No cumple con los requisitos. Muy pobre para acceder a los mismos, muy rico para tener ayuda del Estado. Señora presidenta, estas frases han sido consecuencia de la mezquindad y la tardanza del gobierno en llegar con ayudas económicas reales para las familias de nuestro país. El proyecto sigue en trámite, pero hay que recordar que tiene un obstáculo que superar, la resolución del Tribunal Constitucional, donde el gobierno recurrirá, como ya fue anunciado. En TV5 Noticias les comentamos que en Colbún señalan haber llegado al 51% de primeras dosis de vacunas COVID aplicadas. Se intenta acelerar el proceso para abarcar mayor cantidad de población objetivo a inmunizar. La vacunación COVID es fundamental para enfrentar la pandemia y por ello la inoculación concentra la participación de personas de diversas edades, según calendario del Ministerio de Salud. En Colbún, por ejemplo, señalan que ya alcanzaron el 51% de primeras dosis, es decir, 9.000 personas y 6.000 con segundas dosis. Y aquí es rápido, sí, rapidísimo y no me ha dolido nada, no he tenido ningún síntoma, ni siquiera un dolor del brazo ni nada. La primera vez ni sentí, después me acordé que me había pinchado y ahora tampoco, no, nada. ¿Esta es la primera dosis o la segunda? La segunda que me vengo a colocar ya. Esto significa que más de la mitad de la ciudadanía objetivo ya comenzó su proceso de inmunización en una comuna en fase 1. Llevábamos en el grupo etario de 50 a 59 años un 77% con primeras dosis, o sea, es un número bastante bueno. En sí, más que todo son problemas técnicos que hemos tenido netamente por distribución de vacunas, ¿ya? Nos han cambiado un poco la
La orientación hace 2 semanas para vacunar solamente pacientes sobre cierto grupo etario. Por ejemplo, al día de hoy nosotros podemos vacunar solo pacientes que tienen desde 47 años y más. Recuerde que la cédula de identidad y carnet de vacunación son el salvoconducto para concurrir a los recintos. Ya va el 51% de las vacunas administradas. Falta la mitad de las personas entre primeras y segundas dosis. Esperamos que esto vaya avanzando lo más rápido posible. En este momento la mayor cantidad de los casos activos son personas jóvenes que no tienen las vacunas, personas hasta 48 años más o menos, que son los que aún no se pueden vacunar. También el mecanismo de contagio son reuniones familiares, tratemos de evitarlo, pero hemos visto que en todas las comunas de nuestro país los casos siguen aumentando. El llamado es a no descuidarse y seguir con el lavado de manos constante, el distanciamiento social y el uso de mascarilla obligatorio. En otras temáticas, la licitación del camino a la precordillera desde el Peñasco a Los Guayes ya comenzó en su ejecución de contrato. Es un tramo de unos 15 kilómetros que, según los vecinos, mejorará la calidad de vida y el turismo cuando se liberen, por cierto, restricciones por la pandemia. Liquida el turismo hacia arriba, es un problema enorme, pero ya con el asfaltado eso ya va a ser un problema menos. En noviembre del 2020 se anunciaba la licitación. Ahora el Ministerio de Obras Públicas confirmó el inicio del contrato para el mejoramiento de la ruta L45, que comunica con el Santuario de la Naturaleza del río Achibueno en Linares. Es un tramo de 15 kilómetros entre los sectores de El Peñasco, Pejerrey y Los Guayes. Yo también anuncié y proyecté que en los meses de enero y febrero íbamos a tener lista la adjudicación, por lo tanto, la empresa que iba a construir este proyecto, y que en el mes de marzo entrábamos a Contraloría. Pues bien, la buena noticia hoy día para Linares es que luego de su paso por Contraloría y de la adjudicación que ya mencioné, hoy día el proyecto de construcción de la ruta L45 está listo para comenzar a ejecutarse. El proyecto fue adjudicado por la Dirección de Vialidad al consorcio ICAFAL-SICOMAC por un monto de 11.916 millones de pesos. Que quien se ganó este proyecto fue la empresa ICAFAL-SICOMAC y que Contraloría General de la República le dio visto bueno. ¿Qué esperamos para ahora? Esperamos que dentro del plazo de un mes, que corre desde hace una semana atrás, la empresa nos traiga su boleta de garantía y que dentro de ese mes comience ya la instalación de faena. Por lo tanto, tendremos obras dentro del próximo mes y medio de este proyecto emblemático para Linares y la provincia. El proyecto de pavimentación cuenta con un plazo de ejecución de faenas de 600 días corridos. De regreso en TV5 Noticias, les comentamos que en este día jueves, el Día de la Tierra, la Seremi de Medio Ambiente impulsa el conocimiento de especies propias de la zona y a conocerlas a través de plataformas virtuales, como lo es, por ejemplo, el ruil. El ruil es un árbol único y endémico de la región del Maule y lamentablemente es la especie arbórea más amenazada del país. Por esto decidimos realizar el lanzamiento de este sitio web del Ministerio del Medio Ambiente orientado a que la ciudadanía se interiorice sobre las medidas y acciones que contempla el plan Recoge Ruil en el corto y mediano plazo, pero además la plataforma contiene información general para que las personas reconozcan y tomen conciencia de la importancia de este fósil viviente, el cual debemos valorar y conservar. Por todo esto, hacemos un llamado a que todos nuestros vecinos se sumen a la protección y cuidado de esta especie y por consiguiente la recomendación es a tomar todas las precauciones posibles para evitar incendios forestales, las malas prácticas agrícolas y forestales que amenazan al ruil. Además, la invitación es a revisar todos los videos sobre el plan Recoge Ruil que se encuentran disponibles en la página del Ministerio del Medio Ambiente en YouTube. Y siguen los ejemplos de no cumplimiento de las restricciones de aforo en ceremonias religiosas, mientras el gobierno señala que las cifras se han estancado, o por lo menos anticipan un escenario hacia la baja. Linares aún continúa en cuarentena fase 1. Detalles que conocemos en el siguiente informe de Portavoz Noticias. Lo están haciendo entrar, ahí lo están subiendo, la novia va subiendo, Ocurrió en la capital, pero ejemplifica muy bien la nula comprensión que tienen algunos de la gravedad del momento que enfrentamos. Celebraban un matrimonio en la parroquia Santa María de las Condes y apenas recibida la denuncia, el furgón policial se instaló para esperarlos a todos a la salida de la iglesia. Fueron detenidos el novio, la novia, el cura, el acólito, los 4 padrinos y hasta el fotógrafo. En total,
12 personas. ¿Realmente hay algo acá adentro? ¿Se está oficiando un matrimonio? Un matrimonio, sí. ¿Sí? Con todos los protocolos. Con todos los protocolos. ¿Y cuánto más o menos, cuánta gente podría estar acá adentro? 10 personas. 10 personas, no hay más que eso. ¿Incluyendo los novios? Obviamente. Ya, pero... Me tengo que ir. La norma sanitaria establece que en cuarentena el máximo es de 5 personas en un culto religioso. Y hay testigos que aseguran que vieron a 20 personas, todas vestidas de gala y sin respetar la distancia física. Pero cuando la denuncia se hizo pública, algunos decidieron irse antes de que llegara Carabineros. En el último día, en todo nuestro país no alcanzamos a llegar al máximo de 75.000 exámenes. Se tomaron 66.000 PCR y se detectaron 6.832 enfermos de COVID-19. Es decir, prácticamente 1 de cada 10 personas que se someten al examen está contagiada. Chile sigue en medio de una fuerte ola de contagios, pero el gobierno estima que se está produciendo una estabilización de casos e incluso una leve mejoría. El mundo está en un nuevo rebrote de la pandemia y lo vemos en cifras realmente gigantescas, sobre todo en India, sobre todo en Brasil. Nosotros estamos pasando por un momento de estabilidad. No quiero decir que estamos mejorando, estamos estables con visos de un muy leve cambio positivo. La verdad es que hoy día más que una mejora lo que tenemos es una estabilización en un elevadísimo número de casos activos, así también con un colapso casi continuo de los hospitales. Hablar de una mejoría podría llevar a que las personas pudieran malinterpretar lo que realmente está aconteciendo en este mundo. En los hospitales y clínicas del país se ha roto otro récord. Se han habilitado 4.459 camas críticas, pero el 95% de ellas están ocupadas por pacientes graves. En todo Chile, en este momento, casi 8.300 enfermos de COVID-19 están hospitalizados. Las camas no son infinitas, necesitamos que la población nos colabore para seguir disminuyendo los contagios. Estamos llegando a las 4.500 camas de cuidados críticos y los hospitales siguen estando muy ocupados y muy saturados. Estamos en una situación compleja todavía en los hospitales, hay pocas camas y todavía tenemos que atender más enfermos COVID y aquellos que son no COVID. 179 pacientes murieron en el último día. Hasta ahora, más de 25.500 pacientes han fallecido con examen COVID confirmado y casi 33.700 han muerto sin que se les practicara un PCR, pero con todos los síntomas de este coronavirus. En estas condiciones, ¿se podrán realizar las elecciones del 15 y 16 de mayo? Si la situación se mantiene estable o disminuyendo, vamos a poder llevar a cabo el plebiscito sin ningún problema. A mediados de mayo, el gobierno estima que cerca del 40% de los chilenos y chilenas ya tendrán ambas dosis de la vacuna contra el COVID-19. Hasta ahora, casi 7.850.000 personas tienen la primera dosis y 5.873.000 ya tienen ambas. Y el MinSal está elaborando un instructivo para que las embarazadas puedan acceder también a la vacuna. El anuncio se hará prontamente. Mucha atención, luego de muchas peticiones de diferentes organizaciones, el gobierno accedió a ampliar el horario para practicar actividad deportiva y sin necesidad de ningún permiso de comisaría virtual. Durante la semana, la franja Elige Ibersano es de 5 a 9 de la mañana. Los fines de semana y festivos, este horario se extiende desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Atención, desde este sábado 24 de abril van a retroceder a fase 2 de transición Rinconada, Contulmo, Tirúa y Fresia. 9 comunas saldrán de cuarentena y avanzarán a transición desde este lunes 26 de abril. Ninguna en la capital, todas en las regiones del país: Vicuña, El Tabo, Chanco, Pinto, San Rosendo, Traiguén, Valdivia, Puyehue y Dalcahue. Y avanzarán a preparación, también a partir del lunes, Quirihue en Ñuble y Lonquimay en la Araucanía. El Ministerio de Educación sigue con especial atención los cambios en el plan paso a paso. Raúl Figueroa asegura que en marzo, con el retorno a clases, solo el 2% de los colegios tuvo brotes de COVID-19 y advierte, apenas las comunas vayan saliendo de la cuarentena, tendrán que volver a clases presenciales, aunque el Colegio Médico pide que el regreso sea desde la fase 3 de preparación. La regla general hoy día es que los colegios deben tener actividades presenciales.
La excepción es que suspenden sus actividades presenciales en cuarentena. Por lo tanto, saliendo de la cuarentena en cualquier parte del territorio nacional, esos establecimientos educacionales han de volver a las actividades presenciales. Para los trabajadores de la salud, una buena noticia. Más de 25.800 funcionarios a honorarios van a recibir un bono de reconocimiento de 200.000 pesos, tal como ya recibieron los casi 244.000 funcionarios a contrata y planta entre los meses de enero y febrero de este año. Este bono es, según el gobierno, un reconocimiento a su trabajo durante esta durísima pandemia. Las vacunas contra este COVID-19 han traído esperanza a un planeta azotado fuertemente por esta pandemia. En el ranking mundial de vacunación, Chile aparece en el segundo lugar después de Israel y los Estados Unidos están en el cuarto. Lo hicimos, 200 millones de dosis en 100 días, en menos de 100 días en realidad. Es un logro increíble para la nación. En todo el mundo, más de 144 millones de personas han enfermado, 3.064.000 han fallecido durante esta larga pandemia y casi 83 millones de pacientes han superado este virus respiratorio. A continuación, en TV5 Noticias, revisamos el informe del tiempo. Y recuerde que a partir de las 22 horas, TV5 La Señal de Linares está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. De esta manera finaliza nuestra presente edición de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia y permanezca junto a nosotros. Hasta pronto. TV5, La Señal de Linares y CFT Maule, que tus sueños no se detengan. Presentó TV5 Noticias, edición central.